Bienvenido o bienvenida a este campus virtual y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje. En este tutorial dedicado a las pruebas de acceso a la Universidad de Castilla y León, vamos a estudiar y analizar la primera cuestión de la opción A de la prueba de junio de 2019, resumir el texto. El vínculo oficial del documento lo dejo en la descripción del vídeo, no obstante, el texto irá apareciendo en pantalla a medida que yo lo vaya comentando. Para trabajar mejor el texto es recomendable que el alumno disponga de una copia y que previamente se anime a trabajarlo por su cuenta y que después compare sus respuestas con las que voy a aportar en este tutorial. Vayamos a ello. Cuestión 1. Resumen del texto. Para resumir adecuadamente un texto no narrativo que pertenezca a cualquier ámbito del conocimiento científico o humanístico en general, debemos tener en cuenta siempre tres aspectos o tres dimensiones que nos servirán para escribir nuestro resumen, que son los siguientes. Dimensión o aspecto 1. Presentación y enumeración de los núcleos temáticos que contiene el texto. Dimensión o aspecto 2. Definición de los conceptos. Aquí vale decir también expresión de las ideas o conceptos presentes en el texto. Dimensión o aspecto 3. Ejemplos que se aportan para ilustrar los conceptos. Para la dimensión o aspecto 1, presentación y enumeración de los núcleos temáticos, el propio título del texto nos puede ayudar, sobre todo si es un título objetivo. Sin embargo, el título puede presentarse también de forma elusiva, es decir, mediante una expresión o enunciado cuyo sentido nos lo aclarará el propio texto en una lectura detenida y atenta, como es el caso del artículo que estamos analizando. En este sentido, por lo tanto, debemos aludir principalmente a la gestación subrogada, el altruismo y la fecundación in vitro, puesto que sobre estas ideas descansa la estructura general del artículo. Pero además, la autora del texto alude a otras ideas que hay que unir a estas ya mencionadas: la idea de precio o dinero, la idea de pobreza y la idea de relaciones familiares, si se considera que el altruismo relacionado con la gestación subrogada puede producirse dentro del ámbito familiar. Estos conceptos, estas expresiones, son hoy en día de conocimiento común, de manera que la autora del artículo las define de una forma objetiva y entendible para el lector general, si es que el lector acaso no conociera ninguno de estos conceptos, cosa excepcionalmente rara. Con respecto a la dimensión o aspecto 2, definición de los conceptos o expresión de las ideas presentes en el texto, hay que decir que en sí mismo el título de este artículo, Hijos bajo contrato, no nos descubre del todo su sentido a primera vista, porque de hecho es polisémico o ambiguo, de manera que es necesario introducirnos en la lectura del artículo para descubrir que esos hijos bajo contrato son en realidad los hijos que proceden de los denominados vientres de alquiler, de la gestación subrogada, es decir, de mujeres que se prestan a gestar un hijo ajeno a ellas mediante el óvulo y el espermatozoide de terceras personas, a partir del cobro de una cantidad previamente establecida. Ya sabemos que esta práctica es ilegal en España, no así en otros países. Por tanto, la idea central que contiene el texto es la de la contratación no legal de un servicio que consiste en la gestación de una criatura en el vientre de una mujer completamente ajena a los padres interesados en tener ese hijo. Este es el núcleo temático principal. Lo que ocurre es que la versión del artículo para la prueba de acceso a la universidad omite las primeras líneas, que son muy importantes en la medida en que contextualizan mucho mejor las ideas que desarrolla el artículo. Esas líneas omitidas dicen lo siguiente: en breve se discutirá en el Congreso de los Diputados la proposición de ley presentada por Ciudadanos
para regular en España la gestación subrogada. En ella se propone que una mujer pueda gestar para otros siempre que sea de forma altruista. De manera que la autora del artículo parte de esta propuesta política que apela a razones altruistas para que una mujer pueda desarrollar una gestación subrogada en España. Ahora bien, una segunda idea, unida íntimamente a la primera, es la del altruismo y la implicación de esta actitud moral, conforme a los conceptos de libertad de la mujer para decidir y libertad de la mujer para gestar para otra persona, según plantea la autora del artículo a partir, insisto, del texto de la proposición de Ciudadanos, texto que no conocemos literalmente y tampoco sería necesario, puesto que lo que nos importa es el comentario de la autora del artículo. De esta forma se entienden mucho mejor las líneas 13 y 14, donde se argumenta: si se pudiera garantizar el altruismo, las objeciones no serían tan fuertes, aunque seguiría habiéndolas. No obstante, la autora del artículo va más allá al plantear que ese altruismo pueda tener lugar dentro de un núcleo familiar, tal y como indica en las líneas 14, 15, 16 y 17. Diríamos, por tanto, que los conceptos de altruismo y de gestación subrogada son las dos ideas centrales que se desarrollan en el texto, sobre las que se asienta el artículo de opinión que estamos analizando. Insisto en que todo esto debe encuadrarse dentro de un marco legal que es la proposición de ley presentada por Ciudadanos en las primeras semanas de 2019 sobre el carácter altruista de la gestación subrogada para que ésta sea legalizada en España. Esta referencia no está expresada en el artículo de la prueba, sino solo aludida mediante las expresiones los promotores de la regulación y el proyecto de ley en las líneas 11 y 21 respectivamente. Con respecto a la dimensión o aspecto 3, ejemplos que se aportan para ilustrar los conceptos, el alumno debe aludir particularmente a las líneas 14, 15 y 16, en las que se mencionan los posibles inconvenientes e implicaciones familiares de la gestación subrogada en el caso de que, tal y como se dice en el texto, una mujer pudiera querer gestar de buen grado el hijo de su hermana estéril o una madre gestar el hijo de su hija. También se puede aportar como ejemplo lo expresado en las líneas 23 y 24, donde se menciona la relación entre las mujeres pobres de la India y otros países y la gestación subrogada, pues son las mujeres de este nivel socioeconómico quienes se prestan a esta circunstancia. Por tanto, más esquemáticamente y con respecto al resumen, las tres dimensiones o aspectos que aparecen en el texto son estos. En cuanto a los núcleos temáticos, el alumno debe referirse a la gestación subrogada, el altruismo y la fecundación in vitro, por una parte, y por otra, la idea de precio, de dinero, la idea de pobreza y la idea de relaciones familiares, si se considera, insisto, que el altruismo pueda producirse dentro del ámbito familiar. En cuanto a la definición de los conceptos o la expresión de las ideas presentes en el texto, el alumno debe referirse a la gestación subrogada, que está por todo el artículo, y a la fecundación in vitro, que se menciona en la línea 7. A estos conceptos o ideas se pueden añadir otros que quedan bien aludidos: el altruismo, la libertad de la mujer para decidir, las relaciones familiares o la pobreza en la India y otros países pobres, el mercantilismo, la maternidad y la criatura en gestación. En cuanto a los ejemplos que se aportan para ilustrar los conceptos, se recogen en las líneas 14, 15 y 16, en las que se mencionan los posibles inconvenientes e implicaciones familiares de la gestación subrogada. También se puede aportar como ejemplo lo expresado en las líneas 23 y 24. Donde se menciona la relación entre la gestación subrogada y las mujeres pobres de la India y otros países.
Las líneas que indico son aquellas en las que aparece el concepto o la expresión por primera vez, pero no olvidemos que un concepto puede desarrollarse a lo largo de varias líneas o varios párrafos, según explico en otra videoexposición dedicada a los mecanismos de cohesión. Quiero recordar también que todo esto a lo que estamos aludiendo en esta parte del resumen nos va a servir de ayuda para exponer el tema, la tesis y los argumentos, es decir, la cuestión 3, disponible en otro videotutorial de este mismo sitio web. Y finalmente, para el resumen que voy a proponer, vamos a partir de todos estos aspectos que hemos ido seleccionando, pero sobre todo voy a dar unas pautas de redacción de manera que usted pueda mejorar el aspecto de su trabajo de cara al tribunal que lo califique. Estas pautas sirven para cualquier tipo de redacción y no son otras que las expresiones conocidas como conectores textuales o conectores del discurso. Hay muchos, pero nosotros vamos a utilizar sobre todo los que explicitan la estructura del discurso y que son estos entre otros. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, por último, finalmente, además, por un lado y por otro lado. Por tanto, el resumen que propongo quedaría redactado así, siguiendo el esquema que acabo de comentar. Propuesta de resumen ya redactado. El artículo presenta una serie de núcleos temáticos que son los siguientes. En primer lugar, la denominada gestación subrogada y la fecundación in vitro. En segundo lugar, el altruismo y la moral. En tercer lugar, el dinero o el mercantilismo. Y por último, la pobreza o las mujeres pobres. Por lo que respecta a las ideas presentes en el texto, hay que indicar principalmente dos. Por una parte, la gestación subrogada y por otra, el altruismo. Esta segunda idea aparece en la proposición de ley que Ciudadanos presentó en el Congreso, en la que defiende la legalización de la gestación subrogada siempre y cuando se realice por altruismo. Además, la idea de gestación subrogada aparece unida al concepto de pobreza o mujeres pobres que aceptan someterse a esta técnica, por un interés estrictamente dinerario o económico. Finalmente, la autora del artículo introduce también otras ideas, que son el mercantilismo y la implicación moral de la gestación subrogada, incluso dentro de los propios núcleos familiares. Como ejemplos ilustrativos de todo esto, la autora del artículo menciona la posibilidad de que una mujer quiera gestar el hijo de su hermana estéril o que una madre pueda gestar al hijo de su hija. Por otro lado, la autora del artículo se refiere a la relación que hay en los países pobres, como la India, entre la gestación subrogada y la multitud de mujeres que se prestan a esta técnica. Si nos fijamos, este resumen propuesto contiene 236 palabras, es decir, la mitad del texto original, que contiene 470 palabras. Con lo cual podemos dar por válido nuestro trabajo, teniendo en cuenta además que hemos utilizado una serie de conectores textuales que han enriquecido y han organizado nuestra exposición. Y por mi parte es todo. Confío en que el tutorial haya sido de provecho y haya contribuido a la mejora de sus conocimientos académicos. Recuerdo al alumno que podrá ir disponiendo en este sitio web de más videotutoriales de las pruebas de acceso a otras comunidades autónomas, así como de otros videotutoriales referidos a distintos asuntos de lengua española y literatura de todos los niveles académicos. Muchas gracias y hasta una nueva cita.